Amigos de Rocket Sports, bienvenidos sean a una nueva entrevista rumbo a la Copa del Mundo de 2026. El día de hoy toca hablar con mi buen amigo, también reportero Beto Ábalos, reportero de Grupo Multimedios de Milenio Noticias, y también si eres aficionado del Atlas lo reconocerás por ser parte del podcast Rojinegro. Un gran reportero, gran periodista que también este año debutó, fue a su primer Super Bowl cubriéndolo por parte de Grupo Multimedios. Un gran reportero y amigo, como se los digo. Nada más hacer un comentario que esta entrevista se grabó hace prácticamente un año de la fecha que la estoy subiendo, y muchas cosas de las que hablamos aquí están ya un poquito desactualizadas, sobre todo lo de los grupos del Mundial y las cosas y los equipos que van a terminar jugándolo. Ahí en algún momento mencionamos que Italia seguramente estaría en la Copa del Mundo, y pues ya el día de hoy ya sabemos que eso no fue así. Sin más por el momento, pues les dejo esta conversación muy interesante que tuve con mi amigo Beto Ábalos. ¿Cómo estás, Beto? Saludos. ¿Cómo estás, mi estimado John? Saludos a todos. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, por considerarme en este proyecto tan importante. Ya habíamos platicado algo, ¿no? Meses previos, tienes tiempo armando todo esto, y bueno, de cara a lo que será el 2026, que creo que nos emociona a muchos, ¿no? Sí, claro, la verdad, un mundial en casa que vamos a hacerla, o sea, lo hemos escuchado, nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos que han llegado, que vivieron una Copa del Mundo en casa. Y bueno, platicar también, antes de empezar con todo eso, platícanos un poquito acerca de tu trayectoria, cómo empezaste en medios, qué es lo que has hecho, qué es en dónde estás parado hoy en día. Platícanos un poquito acerca de ti, mi Beto. Bueno, yo empecé en los medios a los 17 años, empecé por allá de 2012, tengo ya más de una década en esto, tengo la fortuna de haber trabajado y haber crecido junto a grandes nombres, ¿no? Cuando yo empecé a reportear, todavía me tocó las grandes personalidades del periodismo tapatío, y bueno, en lo que mi carrera respecta, he tenido la fortuna también ya de estar en, pues, prácticamente la mayoría de eventos nacionales, ¿no? He tenido la oportunidad de estar en Series del Caribe, he tenido la oportunidad de cubrir algunos eventos de Fórmula 1 también, cuando Checo Pérez, sobre todo a nivel Guadalajara, ha hecho algunos eventos, finales de Liga MX, finales de Copa, finales de CONCACAF, me ha tocado ya coberturas internacionales, he tenido la oportunidad de cubrir Copa América, Conca Champions fuera del país, ya me ha tocado visitar al menos un par de países, y sobre todo siguiendo el día a día de los rojinegros del Atlas y del Guadalajara, ¿no? En más de 10 años de reportear. He tenido también la fortuna de encontrarme grandes amigos como tú, como Enrique, como Freddy, como Chema. Hoy tratamos de adaptarnos a estas nuevas tecnologías, claro, mediante un podcast, ¿no?, que tenemos de Atlas, en el que afortunadamente nos ha ido muy bien. Y hablo no en el tema económico, sino a nivel información, con la gente, con el club. De alguna manera se ha posicionado ahí entre uno de los medios a monitorear, tanto de Atlas como de directivos, jugadores. Hemos tenido la suerte de que cuando hemos tenido que participar o entrevistar a algunos jugadores, nos han dicho: hey, yo los escucho a veces cuando vengo al entrenamiento. Entonces eso, al final de cuentas, te hace sentir que el trabajo o el camino es bueno, falta, y yo creo que como muchos, como tú, a nivel local, a nivel periodista, el mundial es algo que me genera muchísima ilusión, ¿no? Creo que claro, es esa cereza en el pastel, y más hacerlo en casa. Ya vamos a entrar en detalles en un momento, pero hacerlo en casa, tener la oportunidad de cubrir un mundial. Yo sé que hay mucha gente que de repente dice: no, con la cantidad de partidos que va a haber en México, pero la cantidad de selecciones que habrá, ¿qué tipo de partidos van a mandar? Siento que no hemos terminado de dimensionar lo que significa un mundial de fútbol. Sí, claro. Y vamos a entrar justamente ahorita en la plática, en el detalle de eso. Sí, que precisamente eso es mucho de lo que se ha hablado, que no, es que nos va a tocar que Mauritania contra no sé quién, partidos así. Si bien Guadalajara no es una sede en la que van a mandar alguna cabeza seria, más que a nuestra propia selección mexicana, que va a ser la primera vez que juegue un partido de Copa del Mundo en Guadalajara. Pero hablando ya un poquito más acerca del Mundial, ¿qué tanto te emociona y qué es lo que más esperas de la Copa del Mundo que va a ser el próximo año en nuestra ciudad y en nuestro país? A ver, a nivel profesional, lo que más me ilusiona es tener un gafet que diga prensa. Al menos en cuanto a medios de comunicación, es muy difícil que FIFA suela entregar al por mayor, ¿no? Ese tipo de acreditaciones. Sabes que es un reto importante que ganárselo. Claro. Yo prácticamente tengo una carrera de
4 años desde que se anunció, en la que constantemente estoy tratando de hacer puntos, por así decirlo, ¿no? Hay cuestiones muy personales, ¿no? Yo, cuando platico con colegas que han tenido la oportunidad de cubrir un mundial, lo que más me describen es el momento del himno. O sea, yo quiero vivir el himno nacional en un estadio local con 45,000 personas que le caben al Akron, 40,000 sí, más o menos, cantándolo a todo pulmón. Yo creo que eso son cosas, son pocas veces en la vida. Y todo aficionado al fútbol lo debe entender. O sea, más allá de cómo está la selección, John, que todos sabemos que deportivamente es triste aspirar a un quinto partido en un mundial en tu casa. La sensación y la emoción es algo que me ilusiona. ¿Y qué espero de este mundial? Fíjate que yo soy muy a la antigua. Yo tengo 30 años recién cumplidos y me es difícil, por ejemplo, admirar de repente a los Mbappé, a los Vinicius, no porque sean malos jugadores, sino porque digo, manches, yo a los 23 que tiene, no sé, Vinicius, pues, estaba en la universidad, o sea, sí, claro. Y él ya está siendo uno de los mejores del mundo, es complicado. Sin embargo, con jugadores un poco mayores, obviamente la admiración es distinta. ¿A qué aspiro en este en este mundial? Me encantaría que, por ejemplo, yo sé que es difícil, ¿no? Pero tener la oportunidad de ver a Cristiano Ronaldo, que es mi máximo ídolo en el fútbol, ¿no? Ya tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, a Lionel Messi en una Copa América. Entonces, a esas leyendas que sabemos que ya están de salida, John, yo creo que ese es lo que más me ilusiona de este mundial. A lo mejor no como titulares. Bueno, Cristiano, quién sabe, sabemos cómo es berrinchudo, sí, ¿no? Ya veremos. Pero Guadalajara, a final de cuentas, será utilizado como un centro en el que por lo menos 5 selecciones estarán aquí. Por lo menos. Alguna importante tiene que caer, John. Alguna. Ya sabemos los brasileños y esta afinidad a la perla tapatía que tienen. No sé, Portugal y quizás el clima de Guadalajara que sea un poco parecido. No creo que quieran ir a Filadelfia, ¿no? Al frío, a Nueva York y el caos que generaría. Ojalá, ¿no? Piensen en este sitio en Guadalajara. Esa es, yo creo, mi aspiración, tener la oportunidad de darle un broche de oro como aficionado al fútbol, viendo, vaya, ahora que está tan de moda, esos últimos bailes de los jugadores a los que crecí viendo y que me queda claro que después de 2026, pues adiós, si es que llegan algunos, ¿no? Sí, claro, que bueno, el tiempo no perdona a nadie y pues lo que dices, Guadalajara ha sido sede pues ya de 2 mundiales, este va a ser su tercero. Y hablando precisamente quiero hablar de la selección brasileña y el legado que tiene Guadalajara como sede de la selección brasileña. Recuerdo mucho, mi papá me comenta, no, es que en la Confederaciones dijeron que no venían a México si no les ponían sede de Guadalajara, aquí estuvo Pelé, aquí estuvo la selección brasileña también durante el Mundial del 86 como sede. ¿Qué legado tiene esta ciudad para ese tipo de selecciones y a nivel mundial a nivel Copa del Mundo? Algo existe, ¿no? Una relación de amor entre la perla tapatía y Brasil y sobre todo con O'Reilly, ¿no? A partir, por ejemplo, de que fallece Pelé, esta iniciativa de intentar cambiar el nombre del Estadio Jalisco al Estadio Rey Pelé, enfrente del Estadio Jalisco, la Plaza Brasil. Recientemente el gobierno del estado anunció la iniciativa de colocar una estatua en el estacionamiento durante el Mundial en el Estadio Jalisco, a pesar de que el Estadio Jalisco no está considerado como una de las sedes ni siquiera de entrenamiento, al menos por ahora. O sea, hacerse partícipes de este Mundial y con Brasil. Quizás el calor del aficionado tapatío, las similitudes que pueden llegar a tener como personas con respecto al pueblo brasileño, pero sí es una realidad que son 5 partidos por ahí los que tiene Brasil disputados en Jalisco, si mal no estoy, de mundial. Sí. O sea, son muy pocos los que en realidad Brasil, y porque el calendario así lo dictaba, Brasil quiso salir de esta zona. A lo mejor, bueno, lo que platicábamos hace un rato, ¿no? Brasil termina siendo sede a Guadalajara, ¿no? De su campamento. Ojalá, imagínate la posibilidad de ver a un hombre como Neymar, que yo creo que llegará al Mundial en condiciones. Posiblemente sí. Lo que hablábamos, ¿no? En unos últimos bailes de Neymar. Y lo que generaría, el caos que generaría, como ya lo dices, ¿no? En su momento ya estuvieron aquí figuras Ronaldinho, Ronaldo, algunos amistosos, confederaciones, pero hay algo todavía que no se termina por
describir de manera perfecta en esta relación de amor entre Brasil y Guadalajara, pero que sí se palpa, insisto, sobre todo ahí en esa zona del Estadio Jalisco y en algunos puntos de la ciudad donde por ahí hay todavía memorias de lo que mencionas de las 2 visitas del Scratch a mundiales acá a la Perla Tapatía. Claro que sí. Bueno, también tuvimos el Estadio 3 de Marzo como sede de la Copa del Mundo en el 86 también. Y bueno, esta ciudad, Guadalajara, ¿tú cómo la ves que se prepara para recibir el Mundial el próximo año? Se jugará ahora en el estadio de Chivas, este estadio moderno que se inaugura, pues va a tener 16 años de remodelado. Ya muchos lo sentimos de que, ay, sí, el estadio nuevo ya tiene 16 años, pero ¿te parece que este estadio está a la altura de una Copa del Mundo? ¿No? ¿Que le hace falta? ¿Que no le hace falta? ¿Qué le moverías tú a este estadio? Yo creo que el estadio está listo, el estadio. Al estadio yo no le pondría ningún pero. Tú has estado ahí, tu servidor ha estado ahí. Claro. Se han sentido algunos cambios que le han hecho, por más mínimos que sean, adecuaciones que te pide FIFA desde el internet, por ejemplo, la conectividad, las luces, ¿no? Los juegos de luces que de repente se hace. Quizás el pero que le pondría, que se supone que es algo que se va a trabajar, es el tema de las vialidades, que es complicado llegar y salir a ese estadio cuando los partidos tienen una gran convocatoria. Ese es el único pero que le pondría. En comodidad no le pondría ningún pero. En practicidad para trabajar, al menos medios de comunicación no se lo pondría tampoco. En conectividad ahora tampoco lo haría. Creo que me falta. He tenido la fortuna de conocer casi todos los estadios en el fútbol mexicano. Me faltará quizás el nuevo de Rayados de Monterrey. A falta de conocer ese, yo creo que el del Guadalajara sí es el mejor de todos. Y en ese sentido no siento que se vaya a quedar atrás. También hay que esperar cómo queda el Estadio Azteca, ¿no? Que por simbología el Estadio Azteca es enorme, ¿no? Pero que ver cómo en la remodelación queda el Estadio Azteca. Yo creo que hoy el estadio está listo, pero sí hay otras cuestiones con respecto a conectividad en la ciudad, traslados, transporte. El último gran evento que tuvimos acá fueron los Juegos Panamericanos en 2011 y creo que Guadalajara no crecía tanto como ya lo hizo para este 2026. Ese va a ser un reto bien importante. Los traslados, el tema de la seguridad, John, no podemos tapar el sol con un dedo y decirle a la gente que vengan a Guadalajara que esto es 100% seguro y que la van a pasar bomba, ¿no? Simplemente la zona donde está ubicada o donde estará ubicado el FanFest, que es en la Plaza Liberación, sabemos que por las noches suele ser difícil el centro de la ciudad, que será un búnker, me queda claro, pero pues de alguna manera la gente que suele trabajar ahí, los que hacen sus mañas por ahí, buscarán otras zonas para hacerlo. Ojalá que eso no provoque que las zonas que estarán mejor cuidadas, porque el Mundial así lo exige, nos lleve a que otras zonas de la ciudad queden desprotegidas, porque habrá que buscar hospedaje donde sea, John. Sí, claro. Será carísimo. Será carísimo para la gente que quiera venir. Si ya de por sí Guadalajara y Zapopan, porque hay que recordar a la gente, el estadio de Chivas está en Zapopan y la zona de Zapopan es una de las más caras del país para rentar, para hospedarse, hasta para un Airbnb. Entonces va a ser algo costoso este estadio, este mundial. Y sobre todo aquí en Guadalajara. Sí, no, siempre que hay una Copa del Mundo en cualquier país, afortunadamente ya me tocó dos experiencias de Copa del Mundo como aficionado. Esta será mi primera como periodista. La verdad que lo que dices es bastante complicado. Y bueno, y hablando precisamente de la logística de lo que será, es el primer mundial que se va a jugar en 3 países. Son 48 selecciones las que van a venir. Primero el tema de los 3 países. ¿Qué te gusta? ¿Qué te desagrada? ¿Te parece buena la decisión de que se vaya a jugar en 3 países, México, Estados Unidos, Canadá, siendo tan grandes como son? Creo que están ahí a la altura de la distancia que se recorrió en Rusia desde Kaliningrado hasta Ekaterimburgo, que fue una cosa absolutamente loca. ¿Qué te parece esta decisión de hacer este mundial en 3 países distintos y tan grandes y tan distintos culturalmente? Pues el bolsillo de la FIFA. Es el bolsillo de la FIFA el que sale beneficiado a final de cuentas, ¿no? Porque creo que para practicidad, por ejemplo, un aficionado mexicano que quiera ir a juegos en Estados Unidos ya debió haber sacado su visa. O sea, ni siquiera es que puedes empezar trámite, ya debiste haberla sacado. Te hablo de un mexicano que pretenda entrar a los Estados Unidos, ¿no? Para ver alguno de los juegos. Seguramente, bueno, en Estados Unidos tú has tenido la oportunidad, yo he tenido la oportunidad. El tema de logística de los estadios no se sufrirá tanto porque sabemos que son ciudades de primer mundo.
Sí le pondré un pero, por ejemplo, al estadio donde se jugará la final, at MetLife. Yo tuve la oportunidad, no sé si también tuviste tú No he tenido la chance de conocerlo. Estuve la oportunidad de estar en el MetLife, en el Argentina-Chile de la Copa América pasada. Sí se notó que se dieron un poco rebasados en cuanto a la zona donde se ubica el estadio, y cuando tú vas a Nueva York, por supuesto que lo que quieres es Manhattan, la zona, incluso Brooklyn, o sea, zonas turísticas, y el estadio está a las afueras. Ahí yo creo que se vio un poco rebasada la gente de Conmebol y la logística de la ciudad. Pasará en las ciudades, pasará aquí, estoy seguro que va a pasar en Guadalajara, pero pues a final de cuentas, insisto, es pues tema de billetes de la FIFA, los dólares. Los dólares son los que a final de cuentas se imponen. Vamos a ver también cómo terminan acomodados los grupos, ¿no? Porque existe mucho también esta incertidumbre de decir, pues a dónde van a mandar a las elecciones importantes tampoco. A ver, no podemos hacernos los locos. Sí, hay de repente cositas ahí en las que te das cuenta que ciertos equipos no se tienen que trasladar tantos, otros se quedan en la zona, y eso puede terminar afectando, yo creo, por ejemplo, a los partidos que se juegan en México y por ahí en Canadá. Sí, claro. Estados Unidos no va a tener ningún problema, va a tener juegos de todo. Lo que sí es México y Canadá, pues parece que les enviaste como las obras, ¿no? Bueno, ahí les va, para que no digan que no. Yo hubiera preferido un poco más de partidos en territorio mexicano. La FIFA es la que determina y Estados Unidos es el que manda, ya sabemos todos por qué. Se le ocurrió poner contra las cuerdas a la FIFA y algunas investigaciones medio raras, y la FIFA le dijo, no, espérame, ahí te va el mundial, ya déjame en paz, pero ahí te va el mundial, organiza lo que quieras, ¿no? Claro, y bueno, y ahora el tema de las 48 selecciones. ¿Te gusta el nuevo formato? Primero se había dicho que iban a ser grupos de 3, después grupos de 4, y eso lo aumentó como 20 partidos al total del mundial. Va a haber una ronda más, va a ser una ronda de 16avos de final, previo a lo que antes teníamos como octavos de final, además de un partido extra por selección en fase de grupos. Lo aumentó muchísimo. ¿Qué te parece el nuevo formato? Son 48 selecciones, en algún momento fueron 16, después fueron 24, después 32 y ahora estamos en 48. ¿Qué te parece? Si me lo preguntas como aficionado mexicano, yo creo que es innecesario el formato. Si me lo preguntas como un aficionado de una de estas selecciones que se verá beneficiada, estás encantado de la vida de saber que, por ejemplo, habrá algunas que en el formato anterior no tenían ni la remota posibilidad de clasificar, y hoy quizás tienen esa velita prendida de que al ser más boletos puedan ingresar. Bueno, hoy, por ejemplo, ese mismo formato tiene a Brasil dentro. O sea, hoy podríamos estar hablando de un Brasil fuera de no ser porque Conmebol entregará más plazas, ¿no? Entonces, estas son los pros y contras, que también son las partes interesantes de los mundiales, el decir, no manches, se quedó fuera tal, ¿no? O sea, Italia, por ejemplo, ¿no? Sí, que lleva 2 mundiales consecutivos fuera. Hoy sabes que Italia no se va a quedar fuera. Sabes que los grandes van a estar. Y te da espacio también estos cuentos de Cenicienta que de repente hemos visto en los mundiales. No sé qué tan factible sea, porque al ser tanta la cantidad de selecciones que se va a abrir ahora, pues uno de esos cuentos de hadas, un Costa Rica, por ejemplo, y demás, lo ves más complicado. Pero como aficionado de esas selecciones, seguramente te ilusiona y el mismo jugador, ¿no? El cumplir un sueño de un mundial. Y también como aficionado al fútbol, pues lo agradecerás, John. Pues son más partidos que podrás ver desde tu casa. Todos sabemos que cuando son épocas mundialistas, los aficionados al fútbol, te avientas hasta una Eslovaquia-Bolivia, no te importa, te desmañan, madrugas para poder ver una Eslovaquia-Bolivia, porque es del mundial, no te importa. Bueno, como aficionado al fútbol lo agradeces. Ya la gente que tendrá que pagar y eso, te la pensarás, ¿no? Quizás. Sí, no, porque pues bueno, evidentemente ahora todo esto va a ser muy diferente a lo que conocemos, y precisamente hablando de cómo se va a consumir el mundial, pues creo que este va a ser el primer mundial en el que tengamos como el streaming como una principal plataforma para transmitirse. Sabemos que a partir de este mundial de clubes de 2025, pues irá prácticamente todo por DAZN, que es el nuevo partner de FIFA. ¿Qué te parece cómo va a cambiar todo esto a final de cuentas? ¿Cómo afectará a las transmisiones locales, a las televisoras mexicanas, estadounidenses, canadienses? ¿Esto crees que beneficia? ¿Crees que afecta de forma negativa? ¿Qué te parece esta nueva era del streaming? Son las tecnologías, son los nuevos tiempos, hay que adaptarse. Eso está más que claro.
¿no? Y también es esta parte en la que, pues no solo los jóvenes, ¿no? Yo lo vivo en casa con una persona, un adulto mayor, de repente se ha tenido que adaptar, por ejemplo, a nivel Liga MX, ¿no? Cuando tu servidor está trabajando, cuando está en algún estadio y no tiene la oportunidad de estar en casa, pues ella solita se ha tenido que enseñar a entrar a ViX, por ejemplo, a buscar un partido, buscar en Tubi, ¿no? Para ver qué puede encontrarse. Yo creo que mientras esté centrificado, mientras sea una sola plataforma la que te pueda ofrecer, no lo veo mal, ¿no? Porque es más difícil enseñarte a ver una plataforma a, por ejemplo, el ejemplo de la Liga MX, ¿no? Por Caliente uno, por Tubi otro, por Fox Premium otro, y luego por ESPN otro, pero por ViX te va otro. Entonces ya no sabes ni por dónde. Yo creo que mientras esté centrificado y mientras sea en un solo lugar en el que tengas que ver, al final yo soy de la idea de que cuando el producto es bueno, la gente paga por él. Y si el producto es bueno y si te ofrece buenas transmisiones, si no se va a caer el streaming, porque bueno, yo he utilizado DAZN en algunas ocasiones, sobre todo con el Game Pass de NFL, y le batallas. Uh-huh. Hay que ver cómo se comporta para ese entonces en el Mundial, y también entender, bueno, al menos en México han hecho mucho énfasis en eso, ¿no? Tratar de llevar el Mundial para todos. Es decir, hablando a nivel socioeconómico. Habrá personas, habrá familias, cuando estás hablando del deporte más popular del mundo, que quizás no tendrán esa facilidad de pagar por el streaming, por el boleto. ¿Cómo vas a hacer, gobierno de México, que estás defendiendo que el mundial debe ser para todos, para llevarles ese mundial a ese grupo? No, porque tampoco nos podemos olvidar de esa parte. Hoy nosotros quizás tenemos la fortuna, y estamos hablando tú y yo, de ojalá estemos en el estadio, ojalá, o sea, hay gente que a lo mejor ni se va a enterar, ¿no? Porque pues no tendrá la manera de acceder a los partidos. Ojalá que así sea, ojalá que porque es parte de la fiesta del fútbol, y creo que es la esencia de lo que es un mundial, también llevarle estas pequeñas cosas que no se viven todos los días y que pues no repites muchas veces en la vida, y un mundial es una de esas. Precisamente. Y ahora ya hablando un poco más en el tema personal, un poco más en el tema, un poco, no tanto como aficionado, pero sí como tú, como Beto Ábalos, persona. ¿Qué es lo que más esperas de esta Copa del Mundo? ¿Qué te emociona más por venir? Y que la Copa del Mundo venga, aunque sea por unos cuantos partidos. Yo sé que estoy de acuerdo contigo, nos hubiera gustado que hubieran sido más partidos en el suelo nacional, pero a final de cuentas, digo, al menos a título personal, yo creo que pues al día de hoy creo que es la mejor manera de volver a traer un partido de Copa del Mundo. Yo, que afortunadamente me han tocado estar ya en 2, yo le digo a muchos, ojalá te toque vivir un partido de Copa del Mundo, ojalá te toque aunque sea uno, el que sea. Tú que a título personal, ¿qué es lo que más esperas de esta Copa del Mundo? La esencia. Yo insisto, como lo platicaba al inicio de la entrevista, creo que no hemos terminado de magnificar lo que significa una Copa del Mundo. O no todos, ¿no? Quizás algunos sí lo entienden, como tú que lo dices, ya estuviste ahí, ¿no? Es que ojalá te toque vivirlo. O sea, de verdad, yo creo que en una Copa del Mundo ningún partido tiene desperdicio. Desde el ambiente, las aficiones de los equipos que están en el terreno de juego, el momento, o sea, porque va a quedar ahí, John. O sea, quizás no sabes el tipo de partido que te tocará vivir, y quizás represente un momento histórico para las Copas del Mundo que se quedará ahí, ¿no? O sea, nunca sabes. Y cuando estás hablando del torneo de fútbol más importante, del deporte más famoso, más popular del mundo, o sea, yo espero la esencia, lo que significa un mundial, las calles, el fanfest que lo hablábamos hace un rato, ¿no? El turismo, el choque cultural. Insisto, yo por ejemplo, a mí me marcó mucho la Copa América, porque en cuestión de semana y media conviví con chilenos, argentinos, colombianos, ecuatorianos, y gente que llegaba, uruguayos, bolivianos. Llegaban algunos para ver el partido que te ibas a ver, otros llegaban desde antes para ver a su selección, y la gente que ya iba de salida porque ya habían jugado los suyos, y es un choque cultural tremendo, ¿no? Es un choque cultural tremendo, la forma de vivir el fútbol. De camino al MetLife, cuando íbamos con sobre todo mayoría aficionados argentinos, te das cuenta, por ejemplo, en el caso de Argentina, que va a ser la campeona y que para mí es el candidato número 1 a levantar de nuevo el trofeo.
la forma en que viven ellos su selección es tremenda, ¿no? El ambiente que van generando previo y post, dices, wow, o sea, esa es una forma distinta de ver a tu selección. Que también, bueno, tuve la oportunidad de ver a México aquí y verlo allá. Es muy distinto la manera en que se ven los partidos de México aquí y allá. Pues imagínate, tan característico los africanos, ¿no? El ambiente que generan en los estadios, pues, yo lo quiero aquí, o quiero en mi país, quiero saber o que quiero conocer esa parte. Entonces, yo creo que más allá de lo futbolístico, que ojalá nos regalen pinceladas que queden ahí para la historia, la esencia y lo que significa por la experiencia es por lo que más espero la Copa del Mundo. Sí, no, es una completa y total locura. Estoy de acuerdo. ¿Para bien o para mal? Para las dos cosas. Ok. De las dos formas es una completa locura. Bueno. Me tocó. Yo iba en el barco. Yo iba en el barco. El famoso barco de. Yo iba en ese barco. Qué caray, sí. Ahorita te lo muestro. Ahorita que acabemos la entrevista, te muestro. Salgo al barco. Yo salgo en el video, le voy a ver tu morro de ese día. Ahorita te lo muestro. Vaya. Ahorita acabando la entrevista te lo muestro. Pero sí, no, fue es una completa y total locura. Ahora, hablando un poco más del lado deportivo, ¿qué selecciones esperas ver en este mundial? ¿Qué selecciones ya hablamos un poquito de que te gustaría ver que Brasil, que Portugal o alguna de ese tipo de selecciones aquí? Pero más allá de eso, ¿a quiénes ves como candidatas para ganar la Copa del Mundo? Para mí, la principal candidata en este momento es Argentina. Para mí. Después vendría por ahí España en mi lista, Francia. Me intriga mucho ver cómo llegará esta reestructuración alemana al Mundial en un año, porque pues hay casos, ¿no? A lo mejor en 2025 vemos a Alemania sólido y resulta que en el último año rumbo al Mundial se desploma, ¿no? Que ya pasó. Que ya ha pasado. Francia, por supuesto, la generación francesa a mí se me hace tremenda. Fíjate que tengo mis dudas con Brasil. Digo, pues el yoga bonito y la cariña siempre lo quieres, ¿no? Pero tengo mis dudas con Brasil. No, a lo mejor soy muy romántico, John, pero yo veo a esta selección brasileña y recuerdo algunas que he visto en el pasado y no me genera lo mismo. Y eso hace que también esa como desencanto, ¿no? Hacia esperar verlo como favorito. Seguramente si le toca en Guadalajara será local, ¿no? Pero sí, ese como desencanto de decir, no sé si este es el Brasil que yo crecí viendo. Y no sé, se me escapará por ahí alguna. Holanda creo que no está haciendo las cosas mal tampoco. No sé si campeona del mundo, pero Holanda viene haciendo también un buen trabajo. Puede que sea un gran animador de la Copa. Como suele serlo, ¿no? Como suele serlo, siempre bajita la mano, pero suele serlo Holanda e Inglaterra. Yo creo que sin Gareth Southgate, ese equipo puede jugar mucho más de lo que nos ha mostrado. Yo creo que sin el técnico lo puede hacer mejor y también lo pondría ahí como candidato. De hecho, yo creo que Inglaterra llegó a la última final de la Euro a pesar de su técnico. Así es. Sin la traba del técnico puede hacer cosas muy interesantes. Ok, entonces, bueno, mi última pregunta para ti, Beto, pues era, pues básicamente, ¿quién iba a ser el campeón del mundo? México. Pero creo que, ¿quién es? Repítemelo. ¿Quién va a ser el campeón del mundo? México. Hay que pensar cosas chingonas, ¿no? Hay que pensar cosas chingonas, me parece. No, bueno, a ver, obviamente no vamos a ser campeones del mundo, pero claro, soy de la idea. Mira, yo, eso ya te lo voy a compartir ya como un tema más personal. Yo jamás me he sentado a ver un partido de un equipo al que yo apoyo esperando que pierda. Jamás. Como aficionado, aunque las circunstancias estén súper en contra. En el caso de la selección mexicana, yo sé que hay gente que se casa con la camiseta de su club y están en todo su derecho. Pero, por ejemplo, John, cuando le pegamos a Alemania, todos lo festejamos. Nadie puso pero. A mí no me importa si Alexis Vega, si yo le voy al Atlas y Alexis estuvo en Chivas, no me importa. Si el Piojo Alvarado hace el gol con el que México se mete a la siguiente ronda, lo voy a celebrar igual y nos vamos a volver locos igual en la Minerva, ¿no? Claro que me encantaría ver a mi selección ahí peleando. Sí, a ver, también somos realistas, no vamos a ser campeones del mundo. Pero, pues, ¿por qué no dar un batacazo? ¿Por qué no? Hablábamos de los momentos del mundial, ¿no?
¿Por qué no se puede dar aquí un momento en ese mundial? Que el sorteo, lo que quieras, te caiga un pez gordo y que sea aquí en Guadalajara. Pegarle aquí, ¿por qué no? Como pasó con Francia en 2010, aquel 0-0 en 2014 contra Brasil. Aunque fue 0-0 para el mexicano, fue épico. La actuación de Ochoa, nos daban por muertos y sacaron o sea, en Brasil le temen a Guillermo Ochoa, ¿no? El de 2018, volvemos al punto. El de Qatar, por ahí mucha gente no creía, por ejemplo, en el resultado ante Polonia. Yo sé que el Mundial de Qatar es punto de aparte, pero la tajada de Ochoa Lewandowski hizo creer a muchos que México podía hacer más en ese Mundial. Por circunstancias no se hizo, ¿no? Pero pues ojalá se dé un momento así para la selección, pero ya aterrizándolo un poco, siendo más realistas, ya dejándonos un poquito de las cosas chingonas. Yo creo que Argentina. Y mira que no soy muy fanático del fútbol que practican en Argentina, pero de alguna manera se la compro a Rodrigo de Paul cuando dice que por años le faltaban al respeto a la selección argentina. Está en está en todo lo cierto. Y hoy le toca quizás a la selección argentina jugar ese papel de villanos, ¿no? De ser los cancheros, de los villanos, de decir, hey, yo soy bicampeón de Argentina, bicampeón de América y campeón mundial, ¿no? O sea, vayanle bajando su despapalle. Está en todo su derecho. Yo creo que Argentina lo puede lograr. Ya si la gente quiere meterse en las polémicas de que si la FIFA, que si la ayuda, que si Messi, yo no me voy a meter en eso, porque yo creo que ya es tocar terreno que la neta es que la mayoría desconocemos, lo hacemos por mera especulación y especular ante la gente pues no tiene mucho sentido. Pero sí veo como veo a Argentina como el principal candidato a ganar esta Copa del Mundo. Y por ahí yo creo que Francia o España vendrían abajito como los que podrían destronarlo. Es que a nivel mundial son los que están marcando la pauta en este momento en temas elecciones, ¿no? Son los que están marcando la pauta a nivel selecciones. Sí, claro, o sea, es que es una realidad. Más allá de lo que queramos como mexicanos, que ojalá estoy de acuerdo contigo. Yo nunca me he sentado a ver un partido. Y mira que me voy al Atlas, y aún así jamás me siento. Puta, ¿sabes cómo nos va? Y tú lo sabes, tú me has visto, John. Yo sé. O sea, siempre esperas que el equipo triunfe como sea la circunstancia. Algunos días dirás, ay, es un chema. Es más complicado que otros, pero jamás, ni con el Atlas, ni cuando veo NFL, ni cuando veo grandes ligas. Jamás me siento esperando a ver a mi equipo perder. Tú le vas a los Chiefs, acabas de empezar a ver a los Dodgers. Ay, a los Dodgers, pero tantito. O sea, pero jamás lo espero. Sí, claro, estoy completamente de acuerdo contigo y bueno, a final de cuentas yo crecí también en un contexto en el que tú apoyas a tu equipo, pase lo que pase, sea como sea. Y entonces, y sí, y al final, bueno, tú como aficionado atlista, yo como aficionado de Cruz Azul, después de mucho sufrimiento ya nos tocó ver campeonatos de nuestros equipos. Que ojo, eso no tiene que ver con solapar. No, claro que no, yo sé. Sí hay muy malas decisiones que se han tomado a nivel deportivo en la Federación Mexicana de Fútbol y que hoy las vemos reflejadas, ¿no? Pero cuando rueda la pelotita, John, no, o sea, no importa nada más, creo yo, ni el color de la camiseta del que está allá adentro, ni si el de la banca fue campeón en tal cual o no importa, o el que si va a entrar de cambio, que si no, que si. Para mí, cuando rueda el baloncito es México, no es México y el que juega en Chivas, México y el que juega en América, no, es México. Que sí, que tampoco tiene mucho que ver con solapar las decisiones, pero sí, a mí, por ejemplo, una de las derrotas que más me duele siempre es caer contra Estados Unidos. Hay muy pocas cosas que me frustran tanto en el fútbol como que México pierda contra Estados Unidos. A mí no me gusta. Y hay gente que disfruta ver eso porque ven, no somos el gigante de CONCACAF, ja. Bueno, está bien. Sobre todo en el medio hay muchos. En el medio como aficionados, ¿no? Hablar con el periódico del lunes en el fútbol es bien fácil. Ven, yo tuve la razón. No te sirve de nada tener la razón atrás de una computadora, creo yo. La razón la deben tener los que toman las decisiones. Y ellos son los primeros que deben darse cuenta, los primeros en darse cuenta que se están equivocando en algo. A mí tener la razón a través de mi celular, con un micrófono en la mano, no me sirve de nada. Porque mi opinión
no va a ser cambiar la decisión del que, del que da palomita o el que da tache, o los que, no sé en ese caso. Pero sí, prefiero mil veces que mi equipo, o en este caso la selección, pueda tener un papel digno, un buen papel, que sea un mundial que recordemos y que valga la pena, John, porque a lo mejor tú y yo vamos a fallecer y no va a regresar un mundial a este país. Y nos vamos a quedar con esa sensación. Hoy creo, hay mucha gente que estuvo en el del 86 que por supuesto no estará en este del 2026, que seguramente le hubiera encantado volverlo a vivir. Y muchos que estamos en 2025 y no sabemos ni siquiera si vamos a llegar a 2026. Ojalá que valga la pena por todo aquellos, porque, a ver, vida hay una. E insisto, un mundial de fútbol no es algo que se repita en un país cada 10, 12 años. Tenemos la fortuna que México es uno de los que más ha organizado. Sí, tenemos la fortuna que vamos a ser el primero en organizar 3. Argentina no vuelve desde el 70, por ejemplo. A Argentina. Entonces, creo que eso nos dice mucho de lo que significa el torneo que estamos por vivir acá. Así es. Bueno, pues creo que eso fue todo. Beto, muchísimas gracias por darte el tiempo. Ya te saqué de tu casa, te saqué de todo, pero de verdad que te lo reitero como se lo he reiterado a mis otros invitados, infinitamente agradecido contigo por darte el tiempo. Gran conversación la que tuve con mi buen amigo. Muchísimas gracias nuevamente, Beto, por darte el tiempo de venir aquí al estudio y aquí grabar esta entrevista. Y me quedo con una frase que dijo al final, ya cerca del final. Uno nunca ve un partido, uno nunca va al estadio esperando que su equipo pierda. Y por esto, bueno, ojalá, ya sabemos, también lo dijo aquí, es muy complicado que suceda, pero México ojalá pueda dar la sorpresa, ¿no? Ya le hace falta un caballo negro a las Copas del Mundo. Hace mucho que no hay uno. Realmente el único caballo negro en la historia de las Copas del Mundo que recuerdo pues es la Alemania en 1964 con ese famoso milagro de Berna, ¿no? Que después eso serviría para que la selección alemana se convirtiera en potencia. Ha habido grandes historias en la Eurocopa de 2004, Grecia, también en el 92, la selección de Dinamarca que no se había clasificado y que solamente entra porque otra selección no pudo ir, gana la Eurocopa. En 2007 la selección de Irak, que por cierto ya se clasificó para asistir a la Copa del Mundo 2026, también es campeona de la Copa de Asia. Bueno, esta fue la entrevista, muchísimas gracias a todos y nos vemos a la próxima. Y